¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fanáticos del Juego a través de Agricultura TV. Usted lo sabe, lo puede sintonizar a partir de cada viernes un capítulo estreno. Hoy no está Pancho Sagredo, mi compañero de ruta habitual acá en Fanáticos del Juego, pero me encuentro con un colega extraordinario, relator de TNT, pero fundamentalmente yo lo identifico así, como un gran escritor, y está lanzando un libro extraordinario de una de las mejores figuras de nuestro fútbol, de la historia de nuestro fútbol. Ya lanzó uno que causó mucho revuelo, un gran éxito, el de Elías Figueroa, y hoy ya lo tiene aquí, calentito, tibio, acá en la mesa, el de El Matador, Marcelo Salas. Me encuentro con Nelson Oces. Nelson, un gusto invitarte a Fanáticos del Juego, bienvenido por supuesto a lo que fue tu primera casa profesional acá en Santiago. ¿Cómo estás, Nelson? Acá partimos este camino que he desarrollado con mucha pasión, al igual que tú. Yo muchas entrevistas que me toca de manera sorpresiva, grata por el lanzamiento de los libros. Me ha tocado ser entrevistado por Gustavo Huerta, por Pancho Sagredo, por ti, por Fernando Tapia, Cristian Arco. A todos les digo que un poco el camino que yo quiero transitar en el periodismo deportivo es más o menos como ustedes, porque ustedes son mateos, pues son rigurosos, son investigadores, son buenos comunicadores audiovisuales. Así que nada, mucho gusto estar contigo, Cristian. Oye, Nelson, bueno, primero que todo la gente a lo mejor la voz ya la asocia de inmediato con el relato, pero quizás no muchos te tienen como autor de libros. No solamente has hecho biografía, como yo mencionaba con la de Elías Figueroa, ahora la de Marcelo Salas, también tienes un par de volúmenes de ediciones con Alejandro Lorca, claro, en la cual has editado, he participado de hecho en alguno de esos libros. ¿Por qué esta beta? ¿Cómo nace esta beta de escribir, además de relatar, como lo haces también en TNT? Fútbol La Pasión Cuenta, ahí participaste, ¿sí?, con tu historia. Ese libro, exacto, creo que queda en alguna librería del país para que vean ahí con pluma y letra. Tú nos compartiste. Nos compartimos varias historias aquí con varios colegas acá de la radio, cada uno mandó su historia particular. El Pancho con el Sagredo fútbol. también Pancho participó. Exactamente. Mira, mi beta, aparte de los 7 años, 8 años, nosotros con mi familia vivimos en Australia un buen tiempo, y como allá principalmente el deporte popular era el rugby, siempre fuimos wanderinos, pero un poco más por herencia, porque se escuchaba mucho. Igualmente teníamos, no sé, la indumentaria de Wander en Australia, había mucha gente ahí, sí, de Valparaíso, yeah, allá. Al igual que en Suecia, en Canadá, nuestra familia estaba como repartida, pero al volver a Chile y conocer, ponte tú, el estadio Playa Ancha, ahí comenzó un poco mi admiración por el fútbol, el Diario La Estrella, el Mercurio Valparaíso. Obviamente ya en esa época de los 90, donde está la transición de mi infancia y mi juventud, ya estaba la Don Balón, donde estaba el Diario Entre la Nación, entregaba también un suplemento del Triunfo. Claro. Los días lunes, mi papá me apoyaba mucho en leer. Yeah. Y en esa afición por leer empecé yo a escribir. Y me acuerdo que mi papá, bueno, hasta ahora me dice mi papá, yo tengo columnas cuando chico, pero eran de 4 líneas, de cómo le fue al Wander en segunda división en partidos que o iba a ir o lo veía en el estadio o lo escuchaba, no sé, por la radio Portales de Valparaíso. Y ahí siempre me gustó leer y escribir, y sencillamente esa afición fue prolongándose en el tiempo, incrementándose. También lo audiovisual. Me comencé a ser como el animador de las kermeses del colegio, el aniversario del colegio, 18 de septiembre, fiesta de aniversario, festival de la O. Entonces ahí fui mezclando como el periodismo deportivo de manera más integral, pero siempre quise dedicarme, económicamente no es proporcional vivir bien, escribir y leer, a poder escribir. Y siento que satisfactoriamente los últimos 2 libros han tenido una repercusión mediática importante, un impacto, sobre todo por la editorial, porque la editorial tiene mucha reputación, sí, la editorial Planeta. Mucho prestigio, así que nada, muy contento de desarrollarme en ese ámbito que para mí era desde los 8 o 7 años, te digo, de manera genuina. No se da mucho esto de que un relator, uno no asocia tanto al relator al periodismo, claro, uno lo asocia más a la locución, finalmente lo del relator. En tu caso, si eres periodista, te has dedicado al relato, pero te has dedicado a la pluma, en este caso a escribir libros, quizás es donde más te has destacado. Pero antes, ¿dónde comenzaste? Por ejemplo, ¿trabajaste en diario, en algún momento en radio, o siempre exclusivamente te dedicaste al relato y después comenzaste a esto de la escritura de libros? Sí, creo que más específicamente, Cristian, le tengo mucha admiración y distancia, sobre todo los relatores, los que hay acá, Pedro Ormazábal, Alejandro Lorca, Power Goal, Marcelo, etcétera. Yo soy periodista de cancha, más que todo, de TNT Sport, y trabajé mucho como periodista de cancha también acá en Radio Agricultura. Formé con el Caco Villalta, en aquel momento que también compartía acá en Radio Agricultura, con el Pato Yáñez, con Eros Pérez, con Mauro Mauriciano, sí, gente que me permitió también al fin y al cabo en ese tiempo postularme al CDF, antiguo CDF. Mi cuna fue acá como periodista de cancha y reportero de todos los días allá en el CDA de la Universidad de Chile, en la época de Marco Antonio Figueroa.
Y luego yo partí a Mega. Ya. Partí a Mega, paralelamente se creó un área deportiva que era con fines de Rusia 2018. Participé con Alejandro Lorca, con Rodrigo Golver ahí en un equipo liderado por Jorge Bandera en Mega para Rusia 2018 después de las dobles Copa América 2014-2015. Estuvimos en las transmisiones de algunos con Lorca, yo como comentarista en las señales distintas digitales de Mega de partidos, por ejemplo, Bolivia contra Colombia, Perú contra Venezuela, la transmisión íntegra de lo que fue la Copa Confederaciones, el subcampeonato en Rusia 2017. Y ya luego CDF, Canal del Fútbol. Seguí trabajando paralelamente en Mega a Radio Agricultura, donde yo estuve 2 años, y como redactor deportivo estuve en Faro Deportivo con el Caco Villalta, con Andrés Fernández y otro grupo que se desintegró después con la llegada de la editora periodística Soledad Bacareza, que quizás tenía otro objetivo, otro propósito, y se fumó un poco ese lindo proyecto. Y en CDF llevo cerca de 8 años como periodista de cancha, con una transición, con un quiebre que fue en el estallido social, la pandemia, y luego me reintegré ya con Turner Network Television. Me llamó Sebastián Caballero porque se abrieron los partidos de transmisión del ascenso. Claro. Así que ahí me mantengo hasta hoy. Qué bueno. Oye, cuéntame, Nelson, ¿y por qué esto de buscar ídolos? Primero con Elías, después con Marcelo. Primero comenzaste con estas historias o cuentos de las cuales fuimos partícipes algunos colegas tuyos, pero esto de indagar en la vida de los ídolos a veces resulta bastante difícil. Muchas veces los mismos ídolos no quieren que se investigue mucho de su vida, de su carrera, porque tienen el temor habitual de no me vas a tocar mucho la vida personal, no quiero que se mencionen ciertos temas. ¿Cómo ha sido esto de ir directamente a conversar con Elías, con Marcelo, y ofrecerle esta posibilidad de crearles una biografía? Creo que por generar llenar un espacio vacío que yo creo que es dentro de nuestra cultura deportiva. También creo que la cultura artística en general también, no tenemos mucho tributo a Violeta Parra, a Margot Loyola, a Pablo Neruda, a Mistral. Yo creo que nuestros grandes ídolos, por ejemplo, este año se ha intentado hacer, un poco quizás no cabalmente logrado con las estrellas de Colo-Colo en el centenario, Arellano, Chamaco, Caselli, Cuacuá. Sí creo que a mí, por ejemplo, siendo estudiante de periodismo, yo no veía a Elías Figueroa dentro del once inicial mundial, siendo de que mucha gente me decía que él estaba al lado de Beckenbauer como el segundo mejor central neto de la historia, sobre Pasarela, sobre Franco Baresi, sobre Van Dijk, no sé. Y yo decía, ¿por qué? Porque quizá nuestro país no tiene mucho marketing sobre sus propios ídolos. Y eso es ausencia de cultura deportiva. Quizá, bueno, yo estudié en la UNIAC, una universidad donde nos decía que era demasiado importante las 3P, la publicidad, la propaganda, la promoción, donde uno podía tener una entrevista con Roger Federer o el Chino Ríos, pero si tú no la publicitabas, si tú no le hacías la suficiente difusión, no valía nada esa entrevista. Entonces yo creo que no había mucha difusión por nuestros héroes deportivos, que es lo que más me llama la atención y me dedico hoy día. Entonces creo que esa primera, porque ese fue el primer libro biográfico, esta es la sexta publicación personal, segundo libro biográfico, y lo que hicimos con Elías Figueroa fue proponerle un poco de ubicarlo en el sitio que realmente se merece a él en la historia. El libro fue muy satisfactorio, sobre todo el proceso, porque fue una biografía autorizada que quizás tiene un upgrade de mayor cercanía con el protagonista. Tuve muchas entrevistas con él y su familia en Villa Alemana, en Concón. Tuve la oportunidad, mediante su hijo Ricardo, de contactar cuando estaba en vida, un poquito antes de fallecer, Franz Beckenbauer, y él nos mandó un audio en inglés donde nos decía, o sea, había muchas cosas que en el camino yo quería comprobar, que eran mitos sobre Elías Figueroa. Por ejemplo, eso de que Beckenbauer dijo en algún momento de que él era Elías Figueroa de Europa, y eso se lo escuché a Urrutia y a Guarelo, pero eran 2 testimonios nomás, pues era insuficiente. Y Franz Beckenbauer no dice que él fue menos que Elías, pero sí dice que el rey de América después de Pelé, que fue el rey de la década del 60 mayoritariamente, ese fue el clímax del rendimiento de Pelé, fue Elías Figueroa durante prácticamente toda la década del 70, siendo 3 veces mejor sudamericano en el mundo, porque el premio era distinto al que ganó el mismo Marcelo o Matías Fernández hace poco. Era, de hecho, le secundaban jugadores que estaban en la Fiorentina, en Atlético Bilbao, que eran sudamericanos. Entonces para mí fue impresionante tener el prólogo de Beckenbauer y tener también
encontrarlo también en una entrevista, hay recorte de diario impreso dentro del libro de Elías Figueroa, Don Elías, de Editorial Planeta, donde realmente ahí el director técnico de aquel entonces, lo que algunos dicen que es el mejor Brasil de todos los tiempos, que es la década del 70, lo quería nacionalizar y ubicarlo como jefe de la saga central. Entonces fue maravilloso, y volviendo a la respuesta, lo mismo que Marcelo, es poner en su lugar a los grandes ídolos deportivos. Yo ahora en las redes sociales, que nosotros estamos bien activos, Cristian, me impresiona que muchos niños digan, cuando yo ubico a Sala dentro de, no sé, los 6 mejores jugadores de la historia de Chile, digan que no, que ahí tiene que estar otro, porque Sala solamente era un gran definidor, o Sala era un gallo que siempre estaba bien ubicado, que jugaba con la línea del offside, que era muy efectivo en arco contrario, y no, pues, o sea, el libro también demuestra de que tenía otras facultades, era muy bueno en todas las facetas del juego, no era un centro atacante neto, sino que muchas veces acompañaba al 9, muchas veces se enganchaba, era alimentador de los centros atacantes, a veces pescaba la pelota en 3/4 de cancha, hay momentos dentro de su clímax de rendimiento que eran jugadas prácticamente maradonianas. O sea, el partido que primero que juega contra el Real Madrid cuando llega al Lazio, en este partido amistoso, es impresionante la calidad técnica que tiene Marcelo Sala y cómo es utilizado por el entrenador, no solamente como 9 neto. El partido siempre yo lo recuerdo que había impresionado, porque vi casi todos los partidos que al menos están disponibles en YouTube de Marcelo Sala. El primer tiempo contra Brasil, el 2000, es impresionante, ese 3-0 donde Marcelo Sala se lesiona terminado el primer tiempo y anota el gol en el segundo, sí. Pero el primer tiempo donde anota Iván Zamorano y Fabián Estay, es impresionante Sala. Para mí ese es el mejor Sala. Pero bueno, estamos tratando de ubicar, no sé si será la última biografía, pero a nuestros ídolos deportivos en el lugar donde se merecen en la historia. Bueno, es el primer libro que sale sobre Marcelo Sala. En ese caso ya tiene un valor muy importante, que además tuviste la posibilidad de compartir con él mucho tiempo en tu labor de TNT. Pudiste viajar muchas veces a Temuco mientras te tocó cubrir algún partido, tener la posibilidad de conocerlo, de adentrarte un poco en su vida. No es un hombre fácil de abrir, Marcelo Sala. Es un hombre que generalmente pone una coraza en torno a su vida personal, y sin embargo te ganaste su confianza y pudiste hacer esta biografía que ya ha tenido mucho éxito. Mira, hace poco de esta entrevista hablé con él porque estamos haciendo la segunda edición. Vine también antes de llegar acá a hablar contigo, Cristian. Estaba hablando con Cristian Giral de The Clinic y me dijo que estaba 7º en ventas este libro. O sea, le ha ido súper bien, por lo tanto en la segunda edición tenemos que tener variantes distintas que alimenten el libro y que lo hagan atractivo para una segunda tanda de venta. Queremos integrar una entrevista de Sala directa, porque no es una biografía explícita formalmente autorizada, pero me ayudó mucho, por ejemplo, Danilo Díaz, que sí escribió un libro sobre Salas, pero es un libro de pimponeo, de pregunta-respuesta, claro, desde el inicio al fin. O sea, es un libro periodístico de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, una larga entrevista con Salas que es transcrita. Danilo Díaz sabe mucho de Marcelo Sala y además es el prologuista de este libro. Y también fue uno de los presentadores con el Pepe Albújar, con el polaco Golver en el Teatro San Ginés la semana pasada. Francisco Sagreo también me ayudó muchísimo porque él trabajó con Marcelo Sala. Claro. O sea, durante esa época que él era corresponsal en Italia, él trabajó, le construyó la página web a Marcelo Sala y a Jorge Vargas, que estaban en el Empoli, en la Regina. Él convivió muchísimo con Salas en esa época en la Lazio y en la Juventus. O sea, esos testimonios para mí son invaluables y no estaban transcritos, no los encontré. Este libro sí lo agrupa y da para conocer también a ese Marcelo Salas 360, más allá de la trayectoria deportiva, que finalmente ese es el reto. O sea, claro, el desafío de un hombre tan conocido como Marcelo, como ya Iván Zamorano, para qué hablar ya de la generación dorada, o David Pizarro, grandes hombres de finales de los 90 y principios de los 2000, la globalización de las comunicaciones te deja muy poco espacio para encontrar cosas nuevas. Entonces, para mí, lo que te cuentan, ponte tú un Sebastián Rosenthal, que es muy amigo de Marcelo Salas, casi cogeneracional de los 90, o el Hugo Valencia, o Ronald Fuente, o el polaco Golver, que es 3 años mayor que Marcelo. Iván Zamorano, que estuvo hace poco, compartí también en un evento que estuvo Wellfest, en Jugabet, y me habló también de Marcelo. Yo encuentro que esos testimonios son impresionantes porque también logra entender, y ahí hay quizá algo, no sé, pedagógico que uno puede dar a las nuevas generaciones de cómo llegar a esa cima de la montaña que logró Marcelo, que bueno, dentro de nuestra tesis no llegó a la cima de la montaña por las lesiones lamentablemente crudas que le afectó en su carrera.
Pero bueno, esos testimonios hacen de que esta biografía sea como más allá de lo deportivo, un poquito más completa. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con gente en River, donde Marcelo es un ídolo muy querido, una de las grandes figuras de esa década del 90, donde levantaron muchos trofeos, incluso una Supercopa? Ahí es donde quizás Marcelo alcanzó su pic de rendimiento, su fama, es lo que le permite llegar después a la Lazio. Lamentablemente en la Juve termina lesionándose. ¿Qué es lo que pudiste recopilar en Argentina para endulzar esta linda biografía? Mira, no pudimos hablar con nadie de manera directa a pesar de que lo solicitamos. Hablamos con Astrada, hablábamos con Celso Ayala, lo mensajeamos al menos por WhatsApp. ¿Ya? Está el interés. Sebastián Washington Abreu, que más allá de haber estado en River, estuvo en ese octavos de final por Defensor Sporting contra Salas en Claro, 96. ¿Te acordáis? Porque partido más difícil que nadie recuerda porque terminó en penales. Claro. Sí, pues después fue el Barcelona. Yo encuentro que la época de Salas en River, yo no sé cómo la viste tú, me encantaría también saber tu testimonio, Cristian, porque yo sé que, así como yo soy guanderino, eso no afecta a nuestra objetividad. Tú desde la U, y me imagino que intensamente como reportero viviste ese 96, 95, 94. Yo creo que la época en River fue una fantasía. Fue para un libro solo. Claro. Sobre todo por el impacto hacia nuestra latitud. O sea, tras la cordillera estaban los fenómenos, pues no era Salas solamente. O sea, ellos eran buenos para todos los deportes y en el fútbol, ¿para qué contar? O sea, antes de los 90 ya habían sido campeones del mundo en el 86, subcampeones del 90. El mismo director técnico campeón del mundo, Carlos Vilardo, le obstaculiza la llegada de Salas a Boca Juniors porque O sea, ningún... si fuese un futbolista argentino, Salas tendría 4 o 5 libros. No, claro. Uno única y exclusivamente con ese traspaso frustrado de Boca, de la U a Boca, y después su llegada a River y todo. Sí. Eso ya sería un libro por sí mismo para un periodista argentino. O transformarlo en un guión dramático. Después sería otro libro, lamentablemente, a lo mejor el Vía Crucis de Marcelo, posterior a la lesión en la Juve, porque ahí hay un quiebre, finalmente. Sí, eso es lo que genera, lamentablemente, que su carrera brillante no tuviese más años de brillo todavía, porque hay una carrera entre el 94, bueno, él debuta el 93, pero entre el 94, cuando explota en la U, hasta esa lesión en Bolonia, en el relato de Alara, que es octubre del 2001, si mal no recuerdo, y de ahí en adelante viene todo el proceso de recuperación en la Juve, pero ya en un rol muy secundario, y ahí decide volver a Sudamérica un año y medio después. Entonces, Sí. yo imagino que para él también debe ser, yo lo veo desde el punto de vista como reportero, porque yo tenía que cubrir muchas las actividades de Marcelo, debió ser un golpe muy duro esa situación que vivió en Italia con esa lesión, porque por más que él intentó, no pudo volver al nivel que tuvo antes de ese rotura de ligamento. Yo creo que fue súper frustrante para él, creo, porque no me lo ha dicho directamente, por el animal competitivo que era. Porque estamos hablando también de alguien que resignó muchas cosas, como todos los artistas, los grandes deportistas, los políticos, las personas públicas, para poder ser muy prestigiosos en lo suyo. Yo creo que resignan muchas horas en lo familiar, en el amor de pareja, en lo espiritual, en todos los ámbitos de la vida para poder ser top. Y por supuesto que las lesiones que le afectaron a Marcelo Salas fueron absolutamente involuntarias, no por dejos de indisciplina, para nada. O sea, lamentable, porque esa primera lesión que no fue bien tratada en la Lazio, donde después él se entera, se enoja con el cuerpo médico, con Sven-Goran Eriksson, lo que le pasó lamentablemente en la Juve, porque él estaba en alza en su carrera, tenía 26 años, Sí, increíble, donde uno, creo que eso se mantiene, no sé, un poco más tarde ahora, pero siempre el pick de los jugadores son 26, 27 años, y él justo en su pick, al menos etario, se lesiona. Por lo tanto, uno dice, sin esa lesión, pasando de la Lazio a la Juventus, quizás dónde hubiese llegado Marcelo Salas, porque en algún momento era comparado con Ronaldo Nazario de Lima. Fíjate que en esos años, yo que soy más viejo que tú, y que ya trabajaba en ese tiempo, llegar a la Juve era llegar a lo que era hoy día el City, Sí. era llegar hoy día al PSG. Claro. O sea, era a lo máximo que podía aspirar un futbolista. Él llega de la Lazio junto con Pavel Nedved. Los dos saltan a la Lazio por cifras millonarias. En ese entonces pagaron cerca de 26 millones de euros o de dólares. Estaba todavía ahí al límite de la transformación de la lira italiana en ese entonces. Pero la transferencia fue millonaria, al mismo nivel de Nedved, que Nedved era la gran figura del fútbol checo, que había explotado junto con Marcelo en esa Lazio de Sven-Goran Eriksson ganando el título. Y uno decía, bueno, aquí
está tocando el techo. O sea, después de la Juve, que había ganado la Champions en el año 96, que había perdido la final del 97, había perdido la final del 98, llegaría a la final del 2003, o sea, estamos hablando casi a nivel de Real Madrid, a nivel continental, además de todos los títulos locales. Uno decía, aquí ya está tocando casi el cielo con las manos. Y Claro. lamentablemente, fecha 7, fecha 8 de esa Serie A, viene esa lesión desgraciada que marcó lamentablemente su carrera de una forma no negativa, pero sí que marcó un descenso en cuanto a su carrera, porque él iba directamente al máximo estrellato del fútbol mundial. Sí, y eso es algo que nosotros tratamos de explicar también a las nuevas generaciones. A propósito, voy a estar ahí en el evento oficial de la Universidad de Chile el 15 de agosto con las escuelas oficiales. Nos invitó la U a exponer sobre el libro. A mí me interesa explicar sobre todo a las nuevas generaciones lo mismo que yo también hice con el discurso de Don Elías Figueroa, porque el fútbol brasileño en ese momento era la cúspide mundial. Claro. O sea, en el Santo FC, que Pelé no tenía por qué irse ahí si estaba jugando como lo que Y no se fue proporcionalmente ahora no se entendemos fue la salvo- Premier. Y no se fue salvo al Cosmos, que fue ya una decisión del gobierno de Claro, Estados Unidos sí. para crear una liga. Es otra circunstancia, Sí. claro, como Messi al Inter Miami. Y Elías Figueroa llegó al Peñarol, donde el año anterior era campeón del mundo, intercontinental. Lo que el paralelo a Salas y Zamorano también era de que la liga italiana, a fines de los 90 y a principios de los 2000, era lo que hoy día entendemos como la liga más competitiva del mundo, la Premier. O sea, buen ejemplo ahí tú haces con el paralelo al Manchester City. El Inter de Milán se quería llevar al Pichichi la liga española, lo compraba. Claro, Quería a comprar a Ronaldo. Roberto Bayo, lo Consiguió. compraba. Quería comprar al Balón de Oro Ronaldo Nazario de Lima, lo compraba. Quería comprar a Cristian Vieri, que venía de la Lazio, lo compraba. O sea, el Inter de Milán en el Manchester City. La Juventus era también otro equipo importantísimo como el Arsenal, no sé, en la Premier League. O sea, estábamos hablando de que Zamorano y Salas, que fue campeón con la Lazio, un equipo que aportó económicamente importante, financieramente se arriesgó bastante para conseguir un título después de 25 años. Hay un clic Sí. mágico ahí con lo que ocurrió Con con la la U. Universidad de Chile en 1994. Estaban ahí compitiendo a máximo nivel en la mejor liga del mundo. Sí, en ese Cosa entonces. que inesperada porque, o sea, el Milan ya no es el mismo de antes, la Juventus tampoco, la liga No, pero italiana en ese está como en entonces- tercer, cuarto lugar a nivel En mundial. ese entonces la Premier no existía todavía porque está en un proceso de reconstrucción. Recién se había inaugurado ese nuevo formato de Premier en el año 92. Es decir, salvo el United, el resto de los equipos no eran globalizados. Que tenía otro estaban nombre, todavía. Claro, antes era el campeonato, el torneo inglés. Claro. Después pasó a ser la Premier League el año 92, pero los clubes ingleses venían de muchos años sin disputar torneos europeos a fines de los 80, entonces primero tenían que estructurar la liga de buena Sí. forma y después comenzaron a llegar los capitales Por eso, enormes por eso fue extranjeros. el documental de Ferguson, porque marca un antes y un después. Claro. Alex Ferguson al llegar a ese Manchester United. Él lo es el logró que todo. da primero la idea de globalizar este fútbol. Y luego Italia en ese entonces no solamente era Milan, Inter, Juve, estaba Sí. la Lazio, estaba Sí. la Roma. Cuando Estaba el sale Parma, campeón- ¿te acuerdas cómo el Claro, Parma tenía la a empresa Crespo, a Parmalat. Verón? Claro, estaba Buffon. Impresionante. Estaba Buffon en ese entonces. El Parma se quiso llevar a Salas. Claro, Eh, pero de la no Lazio. tenía, pero era una pelea. Parma tenía Parmalat, toda esa pasta, y Lazio tenía la empresa Sirio, Sí. de Sergio Cragnotti, que era de salsas de tomate. Entonces, había muchos negocios Claro. grandes puestos. La Fiat en la Juve, por ejemplo, eran más empresas familiares, pero con un capital tremendo. Y cuando sale campeón Marcelo con la Lazio, la Roma dice, no me puede estar pasando esto a mí, que mi vecino sea campeón, y van a comprar a Batistuta. Mm. En una operación gigantesca a la Fiorentina. Entonces ahí te das cuenta que Italia en ese entonces era absoluto amo y señor, más allá que el Real Madrid ganaba un par de Champions. Increíble O tanto tiempo United. Batistuta en la Fiorentina, pues y Claro. siendo un top, uno de los mejores nueve de la El historia nueve- argentina. Exacto, el 9 de la sección argentina jugaba en la Fiore, que Mm. no era habitual candidato al título, pero Claro. todos los clubes italianos en ese entonces tenían la posibilidad de retener a esa clase de jugadores. Bueno, imagínate que el 9 de Argentina jugó en la Fiorentina pudiendo haberse Sí. ido a cualquier lado, pero claro, su contrato fue respetado hasta el año 2001 que lo compra, el año 2000 que lo compra la Roma. Oye, cuéntame, Nelson, ¿y qué viene después de Salas? Porque hay muchos jugadores que están, entre comillas, disponibles. ¿Qué te gustaría ver en un futbolista como para apuntar en una nueva biografía? Mira, yo creo que tiene que ser alguien como en el estándar de Salas, o Elías Figueroa. Yo creo que hay 6 mejores jugadores de la historia del fútbol nuestro. Quizás cronológicamente te lo diría Elías Figueroa, Carlos Caselli, Iván Zamorano, Marcelo Sala, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Para mí son los 6 mejores, ahí ordénenlo como quieran, pero
todo en distinto tipo. Para mí Sala, por todos los atributos, para mí el más talentoso, el hombre con más esfuerzo y garra es Zamorano, el mejor de todos los tiempos a nivel nacional para mí Elías Figueroa, quizá el mayor portento físico de todos los tiempos de Arturo Vidal, y muy secundado por Alexis Sánchez ahí, porque él reconstruyó su físico para poder ser competitivo ante los defensores italianos, europeos. Extraordinario lo que hizo Alexis, quizá uno de los más completos, porque mucho talento y también mucho trabajo físico, también por ser un animal competitivo y lograr los réditos que todavía está disfrutando Alexis Sánchez. Por el tema de que los últimos dos están representados y donde me costó mucho con Elías Figueroa tener testimonio, porque en el libro de Elías Figueroa y también acá, pero en Elías Figueroa encontramos muchos testimonios de gente hablando sobre Elías, pero como en tributo y homenaje, así como, oye, Elías sí, lo vi jugar el 74, me inspiró, llegaba en los recortes de Porto Alegre o de Montevideo y era espectacular, cuando estaba en el Strikers de Fort Lauderdale y nos apenó ese último año con Colo Colo, el 82, que quizás no fue la figura que se esperaba. Traté de encontrar testimonios de la generación representada y no encontré, y era un tránsito mucho más largo. Yo creo que va a ser muy complicado tener una biografía de Alexis Sánchez y Arturo Vidal que me encantaría. Claro. Puede ser Zamorano o Caselli. Carlos Caselli tiene mucho material bibliográfico. No, y Caselli es un personaje mucho más potente desde el punto de vista social. Sí. Siento que mucho trabajo también se hizo este año en el centenario con Caselli y con David Arellano. Claro, pero quizás falta ese gran libro para Caselli. Sí, pero vamos a hacer al menos, te puedo garantizar que, porque ya estamos en conversación y ese libro tiene que salir en 2 años más por como un contrato no verbal, o sea, no formal, pero sí verbal con la editorial de 2023 Elías Figueroa, 2025 Marcelo Sala, 2027 we don't know it right now, pero va a ocurrir para al menos terminar con una trilogía biográfica de grandes astros del fútbol. Hoy te quiero contar, Nelson, que Jugabet, tú que conoces muy bien a Jugabet, la Casa de las Leyendas, auspiciador oficial de Colo Colo, te invita a ser parte del clásico versus Universidad Católica. Haz tu mejor jugada en jugabet.cl y disfruta de las mejores cuotas. La opción de que ambos equipos marquen, fíjate, paga un increíble factor de 1.8. Si Colo Colo gana, ojo ahí, si Colo Colo gana, paga 1.8 y si gana Católica paga 5.1 las veces que tú apuestes. Sigue las redes sociales de Jugabet para participar por tickets y visita jugabet.cl, la Casa de las Leyendas. ¿Te la quieres jugar por un resultado? ¿Cuál? Para el clásico de Colo Colo Católica el día sábado. Uy, difícil, yo creo empate. ¿Empate? No, sí, no veo a alguien que, bien. Más allá de Coquimbo y la U, que están por sobre el promedio del fútbol chileno actualmente. Yo hago más al ascenso, pero Coquimbo busca inéditamente, nunca ha salido campeón de primera. 2 subcampeonatos. 66 años tiene Coquimbo Unido. En el 91 y el 2005 fue subcampeón. Sí, y la U que se está disparando, ojalá que se dispare en la Copa Sudamericana. Ha sido un mal centenario para Colo Colo. Quizás esta inyección anímica del Claro Arena a la Universidad Católica le permita llegar con más ánimo y gane el partido. Yo quiero empate. Fíjate que hay un jugatip para la gente que habitualmente nos sigue en este programa de fanáticos del juego para el partido de la U y Audax. Ojo, la U jugó, mejor dicho, con Independiente. El miércoles la ida, juega la vuelta el próximo miércoles en Buenos Aires. Y este domingo juega la U ante Audax Italiano, 12:30 horas. Audax que viene muy mal, perdió el lunes con Limache 4-0. Viene a ganarle a la U 4-1, Audax viene de perder 4-0. Juegan en el Nacional. El goleador de la U es Rodrigo Contreras, sabe que tiene 8 anotaciones en este campeonato. Audax solamente ganó 2 de los últimos 12 puntos en disputa. De los últimos 5 partidos que jugaron entre ambos, 3 triunfos de la U, 1 de Audax y un empate. Yo le voy a dar el jugatip de este partido. Va a ganar la U 2-0. Uno de los goles lo va a anotar Lucas Di Llorio. Tome nota, acerté prácticamente el otro día. Le dije 4-2. La U a la Unión fue 4-1. El último remate ahí que sacó Castellón me evitó que le acertara el pleno. Como siempre, jugabet.cl, la Casa de las Leyendas. Oye, antes de despedirte y con este magnífico libro que lo estamos mostrando acá en pantalla, muchachos, Salas, la biografía del matador, obra de Nelson Oce. ¿Y quién te acompaña? Pablo Arteche, que es mi gran amigo, partner, compañero, testigo, cómplice de aventuras literarias. 4º libro con Pablo Arteche. Ya. De los 6, 4 han sido con Pablo. Los otros 2 han sido con Lorca. También Alejandro el de Elías Figueroa fue con Pablo. Sí. Es mi compañero de colegio, de Valparaíso. Él es de la U, yo soy guanderino. Siempre nos gustó el fútbol. Nunca imaginamos que íbamos a estar en esta situación, siendo entrevistado por ti, por los medios de comunicación, teniendo la confianza en la Editorial Planeta de publicar libros.
vamos a seguir haciendo cosas con Pablo. Qué bueno. Oye, ¿quién es más wanderino? ¿Tú o el Grillo? Es difícil medir quién es más wanderino que los otros. El Grillo le mete. El Álvaro Sala es más wanderino que los dos, que Sí, no Fernando pelea. Viergo. Un saludo al Grillo, que también hay hincha de Wander ahí en los medios, ahí, compañero tuyo. Nelson, un gusto haberte tenido acá en Fanáticos del Juego, presentando este gran libro, esta biografía de Marcelo Salas, Todo el éxito del mundo. Que la segunda edición venga con ese upgrade que tanto deseas tú y que tenga todavía mucha más repercusión de la que ya ha tenido. Hace una semana fue el lanzamiento, ya está séptimo en venta, así que extraordinario, te felicito. Mucho éxito en lo que viene. Y en la tercera biografía, vamos a ver qué nombre eliges para ese ¿Quién será? próximo libro. ¿Ah? ¿Sabes qué se me estaba ocurriendo mientras daba los jugatip? ¿Hay algo escrito así como contundente, robusto de Fernando Riera? No. Es que sabes que el otro día entrevisté a Arturo Salá en otro podcast. Y ahora voy a entrevistar a Ignacio Prieto. Y lo que me hablan de Fernando Riera, o sea, cosas desconocidas, yo siendo un ratón de biblioteca, y además me apasiona mucho ese desafío de ser ratón de biblioteca ante o es Fernando historias Riera. desconocidas. Yo creo que hay algo quizás escrito sobre el Zorro Álamo, que es el otro gran técnico del siglo XX del fútbol chileno. Me parece que por ahí podría ir una historia bastante potente. Claro. Tanto de Riera, alumno del Zorro, Pellegrini, imagínate lo claro, que... de Riera es la matriz Salá Pellegrini. Sí. Ellos dos son los alumnos más aventajados de Fernando Riera, porque más lo conocieron a él en la Universidad de Chile. Que yo creo que es la única gran escuela técnica del fútbol chileno. Exactamente. Ya después son escuelas extranjeras, lo de Mirko Josic, que traspasó la frontera y llegó a distintos técnicos chilenos, y por supuesto lo que generó Marcelo Bielsa. Tanto que se habla país. que tenemos ausencia de identidad, o sea, sería bueno. Bueno, lógicamente no hay muchos técnicos chilenos tampoco hoy día en este siglo destacados. Por algo permanentemente Arturo Salá cuenta por qué. Llegan a técnicos extranjeros. Nelson, un gusto haberte tenido acá en Fanáticos del Juego, como siempre, invitado para cuando quieras acompañarnos acá en Agricultura. Que estés muy bien. Gracias, Cristian Cadamaño, por el Un abrazo apaño. grande. Una invitación que cambiará el juego para siempre. Uniendo la entretención en un solo lugar. Solo aquí, cada apuesta se convierte en un mundo de beneficios. El juego comenzó. Bienvenidos a la Casa de las Leyendas. Bienvenidos a Jugabet. Únete a la Casa de las Leyendas. Regístrate en jugabet.cl.